Y ahora estamos en un lugar muy lejano, en el Quinto Pino, muy lejano, en el país de Namibia, en África. Estos son los organ pipes o los tubos de órgano cerca de un sitio en Namibia que se llama Twyfeltontein. Twyfeltontein, que es así como se llama en el mapa, y si se puede ver es un sitio perdido por ahí, desértico obviamente porque fue explotado para que se convirtiera en un desierto, y allí están estas formas que están protegidas por la UNESCO a nivel mundial como un patrimonio ultra definitivo, maravilla de la naturaleza, diciendo que de alguna forma misteriosa la naturaleza pues crea este tipo de estructuras que obviamente pues en mi simple opinión de humano que desactiva su ADN de oveja, ve pues lo mismo que verías en un bosque común y corriente de hoy en día que está a base de leña y de carbono. Verías árboles arrancados, rotos, les ha pasado algo y se ha quedado allí esa petrificación gigantesca de lo que una vez pues fue un árbol y vegetación de tipo antes del reseteo. Por lo menos en mi opinión no es posible que lava del volcán salga y mientras va subiendo en contra de la gravedad hace millones de años forme esto en Namibia. Pues aquí tenéis otro sitio solamente de cual no se habla en el mundo de habla hispana porque simplemente está en África y no tiene ningún punto de común entre África y el mundo hispanohablante. Pero ahí está, para que podáis mostrarlo a los seres humanos que piensan que el lava volcánico se enfría formando formas geométricas perfectas como veis en las imágenes. Hasta el próximo vídeo. Los dragones existen, los verdaderos dragones y dinosaurios después del último reseteo. Se quedaron en piedra, convertidos en piedra por todas partes del mundo. La montaña de cristal de Egipto, evidentemente tú la ves y está clarísimo. O sea, el que no quiere ver esto simplemente lo ve como una coincidencia, como algo naturalmente creado por el capricho de la naturaleza o por el hecho de que es pareidolia, ¿no? Siempre con el mismo típico rollo. Las películas como El Hobbit, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, la famosa serie de HBO, y otras tantas películas y videojuegos y animaciones y todo lo demás muestran la realidad. Todo lo que es mito, leyenda y fantasía, tú y yo fuimos adoctrinados para verlo como mito, leyenda y fantasía, cuando realmente es lo más cercano a la realidad posible. Ahora, yo no sé si escupían fuego, o si eran también máquinas, o si eran todo cuerpo orgánico, pero ahí están los cuerpos, las cabezas, en muchas partes. Los desiertos esto no es producto natural, del capricho de la naturaleza, de la tierra globo con agua curvada, no. Esto es después de un cataclismo. La gran pregunta es quién ha hecho el cataclismo, con qué tecnología, con qué fin, qué tipo de seres extraterrestres alienígenas, en el sentido de que el mundo es una planicie enorme con diferentes ecosistemas. Ahí está, esa es la parte fascinante. Esto creo que es artificial, lo más seguro, hecho por los chinos, pero lo puse aquí para hacer la diferencia entre lo que existe en el mundo real, que es lo que tú y yo llamamos naturaleza, ¿no? Montañas, rocas, por capricho de actividad arquitectónica volcánica, ¿no? Estos fósiles petrificados, convertidos en piedra, de aquellos seres que fueron los dragones y los dinosaurios verdaderos. Porque un dragón al fin y al cabo es un dinosaurio, ¿no? Es un reptil. Y es lo que hay. Aparte de los elefantes, aparte de los seres humanos titanes. Una imagen vale más que 1000 palabras. La carne que encuentras en cualquier supermercado o tienda, que tiene esos colores, ¿no? Rojo, y la grasa. Y luego tenemos las minas y las montañas de sal. Sal rosa de Himalaya. La próxima vez que comemos sal y todo lo demás, nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa con tu cuerpo cuando pones tu lengua y lo lames? Es salado. ¿Por qué es salado? Porque los animales y el cuerpo humano también, cuando lames esa parte que ves a la izquierda en esta imagen, que es la carne y la grasa, es salado. Y luego tenemos en el mundo las montañas de sal, o las minas de sal. ¿Qué quiere decir? Que son seres titánicos que fueron o se quedaron petrificados después de un reseteo y sus cuerpos y órganos fueron petrificados, y por eso el sistema de cuevas que hay en el mundo, cuevas, montañas, pues es todo eso. Eso da demasiado dolor de cabeza para la mayoría de la gente, pero la verdad está allí y muy pocos son los que, como digo siempre, consiguen ver la gran foto, la gran imagen. Ya esto va mucho más allá que el simple hecho de pelearse todo el rato de que si vives en una pelota flotante con agua curvada o si vives en la clásica tierra plana, que algunos no quieren salir de allí. No, eso va más allá. Pero bueno, está lleno el mundo de cadáveres petrificados, titánicos, caras de seres humanos y cabezas de seres humanos titánicos. Evidentemente, para un titán como este, como los que os he mostrado, un dragón y un dinosaurio sería una mascota.
Sería igual que hoy en día, pues tú y yo vamos por la calle con un perro, con un gato, o en el caso de lo que tenemos hoy en día, pues los elefantes de hoy en día, ¿no? Los tigres, leones, etcétera. Pues lo mismo para esta gente. Dos que se quedaron petrificados, pues igual que ponen los textos antiguos, ¿no? Que venía el cataclismo y decidieron, pues ya está, nos vamos a morir así que se quedaron petrificados. Cosas que vemos en películas, en series de animación, en las leyendas, los mitos, los cuentos, y mano titánica petrificada. ¿Qué pasó en este mundo? Y ese reseteo grande que puso un fin. Este sería ya el gran reseteo, ¿no? Porque luego ya hubo muchísimos reseteos en base a diferentes áreas del mundo que son más para nuestra especie. Pero el reseteo grande que puso un fin a la especie titánica, pues allí lo tenéis. Y es más o menos lo que son los típicos mitos y leyendas, como digo siempre. Señor de los Anillos, me viene a la cabeza El Hobbit y Juego de Tronos, Game of Thrones, que para mí Game of Thrones es obra de arte, o sea, simplemente en muchos sentidos. Hasta el próximo vídeo. Vamos a ver cosas que te dejan flipado, tieso. Aquí está una imagen que vale más que 1000 palabras. ¿Qué es esto? Se muestra el árbol de la vida, la placenta humana, las huellas de un ser humano con lo que son los troncos de los árboles, luego como son los pulmones y los árboles y las hojas y las venas de un ser humano y la red de ríos. Vamos a ver estas cuestiones porque creo que ya sabes por dónde va el asunto. Somos criaturas eléctricas en un ambiente eléctrico, como la Tierra es un cráter plano con un muro de hielo. Eso es demasiada información para la mayoría porque cree que es un globo girando con agua curvada en el espacio, pero ya está. Somos eléctricos, no divinos, eléctricos. Y todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo y con Dios es electromagnetismo, pero eso es demasiado también para entender. Vamos a ver fotos para que intento llegar a las neuronas de aquellos que me escuchan. Esto, los relámpagos, quédate con esta imagen. Luego aquí están los ríos en la superficie de la terrestre. Qué interesante, ¿no? Que se vean tan idénticos. Relámpagos, ríos en la superficie terrestre, en el desierto, relámpagos, y de repente tenemos el golpe de un relámpago en un campo de golf y deja estas marcas. Si esto no es suficiente, aquí otra marca. Y ahora quédate tieso, agárrate a la silla, porque esto es lo que se ve en un ser humano que recibió el golpe, el impacto de un relámpago. Que no sé si ves, si se ve, si se entiende o no se entiende. Si no se entiende, pues, pero si se entiende, qué bonito es entender. Esto es las quemaduras de pues, cuando explotó ahí en la superficie de la mesa, y las marcas de la explosión, pues deja eso, ¿no? Por el voltaje alto. Aquí están las marcas. Qué interesante, ¿no? Tanto fuera en el mundo real, como en el cuerpo humano, como en un campo, como en la mesa con un accidente. Así se ve Google Earth. Ahí pone 2018, 2019. Se ve Google Earth. Ahí pone Digital Globe. Todo el mundo sabe que no es un globo, pero en fin. Desde arriba, las ramificaciones de la Tierra misma, que si te acercas, pues se ve exactamente lo mismo. Relámpago. Todo es energía. Los pulmones del ser humano. Somos biorobots eléctricos. Al que no le gusta la verdad absoluta, pues ¿qué puedo hacer yo? Yo simplemente, mi deber como criatura eléctrica es decir la verdad eléctrica del electromagnetismo, del éter, de la energía infinita, de todo lo que es erróneamente llamado Tartaria, la otra civilización antigua. ¿Ya me entiendes? La placenta de un ser humano, ¿no? Cuando un bebé nace, árbol de la vida, creo que se entiende. No puedo dejarlo esto mucho porque es sangre y todo eso, ya sabes que a YouTube no le gusta, pero creo que entiendes el mensaje. Electromagnetismo, se entiende. La red de ríos, el interior del cuerpo humano con la sangre y el aspecto de una hoja, todo interconectado. Eso se refiere a la frase todo es energía. Si realmente quieres entender que eres eterno, lo eres. Eres eterno, eres energía. Cuando te mueres pasas a ser energía de otra cosa. Pero nada de eso, de ese rollo de me estoy volviendo a ser otra entidad ahí, no. Podrías, si tuvieras acceso a la tecnología que te permite meter tu personalidad en otro cuerpo, ya sea el cuerpo de otro ser o un cuerpo sintético. Eso sí, pero como no tienes acceso a la tecnología porque está prohibido, pues cuando te das cuenta de que tú eres el árbol de la vida. ¿Y qué decían los textos erróneamente entendidos como divinos sagrados cristianos? Dice lo siguiente, que sepáis que el reino de los cielos está dentro de vosotros. Tú eres el árbol de la vida.
Pasa que hay que entender las cosas no como una tribu, como hacían las tribus antes, que luego os mostraré en un vídeo ahora en el siguiente o después del siguiente, que hacían las tribus primitivas con los dioses creadores, ¿no? Cuando los veían, para que entiendas. Pero hasta por ahora, espero que estas imágenes y estas fotos hayan accedido a la parte más profunda del sistema nervioso, que por cierto funciona con el electromagnetismo. Tus neuronas, células nerviosas, funcionan con luz, que es electromagnetismo, impulsos eléctricos. Si es que somos biorobots. Y hasta el próximo vídeo. Este es el famoso ojo de Sahara, el desierto Sahara, que tiene 40 kilómetros de diámetro, este círculo, que la ciencia dice es que resulta que un meteorito hace muchos millones de años, cuando la Tierra estaba flotando en el espacio, curvándose con los dinosaurios que hacían tiquitaca, pues se cayó y ya está, ¿no? Esto es el resultado de una bomba de gente, igual que las bombas test nucleares que los Estados Unidos y Rusia hacían en el desierto, tanto en el desierto de Estados Unidos, que era caliente, como Rusia allí en Siberia, en las islas que están más cerca de Hiperbórea, etcétera. Por tanto, esto ocurrió en África, es el más grande de África. Luego está este, que es la Orunga, que hay como este, hay un montón. Luego, pues si pones cráteres Sahara craters, dentro de lo que es el Sahara mismo hay muchísimos cráteres de este tipo. Luego si pones África cráteres, pues tal vez salen cráteres también en áreas que todavía tienen vegetación. También, o sea, no solamente lo que es el área del Sahara. Por tanto, teniendo en cuenta que ahora todo el mundo sabe lo que son los cráteres, ¿no? Que no son meteoritos y asteroides que se caen del universo, bla, bla, y que boom, y ya está, no, sino que son bombas, hubo este imperio mundial anterior, que seguramente eran varios imperios en ese momento, o igual era un solo imperio y fue invadido, y bombas cayeron, entonces se fue todo a la M. Por eso los mapas muestran, los mapas de África de los siglos anteriores, se muestra África todo, pues en el mapa, con ciudades, con monumentos, con todo el continente conocido, y 200, 300 años más tarde, o sea, hablamos desde el año 1500 y algo, 1600, que fue prácticamente el último mapa que muestra África completa. Estamos en el 1800, que sale nada, y la gente tiene que redescubrir. ¿Y quién es esta gente? Pues los nuevos reseteados, que no tienen pasado, o sea, no saben de dónde vienen, ¿no? Los huérfanos y tal. Todo tiene sentido. Y ya está. El que no quiere creerse que estos son el resultado de bombas, pues cada uno es sensible en su esquina de creer lo que le da la gana. Y hasta el próximo. Este es un mapa del año 1592, finales del siglo XVI, que se llama Prioris Hemispheri Totiusc Geographici, que evidentemente todo el mundo sabe que el mundo no es una pelota globo con agua curvada, pero el propósito de este mapa son dos cosas. Primero, África, mira lo verde que está África. Esto de hecho está al comienzo del reseteo, ¿no? Porque el reseteo empezó en 1600 por ahí con el cataclismo y tal. Digamos el último cataclismo, con esto de que África se forma como desierto, los demás desiertos. Pero fíjate el detalle de África, o sea, ya se sabía perfectamente todo sobre África y el resto del mundo. Luego la otra parte está Hyperbórea, que son los 4 continentes que están ya al norte de Escandinavia, al norte de Groenlandia, al norte de lo que hoy en día es Rusia, que hoy en día ya no está permitido saberlo porque los mapas que tenemos en la escuela pues son lo que son. Evidentemente a los científicos de hoy en día no les importa un pimiento todo lo que hubo antes a nivel académico. También remarcar la cantidad, o sea, mira, esto es Groenlandia, compara Groenlandia con África. Cuando en el mapa actual Groenlandia sale casi igual de grande que África, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Por lo menos se muestra también el tamaño real de los continentes. Luego, ya que el hecho de que lo han puesto sobre una pelota al globo con agua curvada, pues ya sabéis, es que esto de cuando empieza el reseteo, pues también empiezan las cuestiones de que vivimos en un globo. En fin, pero bueno, para que entendáis con esto, ya que hablamos de reseteos y Sahara y África, de los desiertos y los cataclismos, y ¿qué son los cataclismos? Bombas, la civilización no se entiende y yo boom, y el boom ya toda la M, y se forman desiertos con nieve y desiertos con arena y inviernos nucleares, ¿no? Como se llaman. Y listo, ya veremos más mapas. Hasta el próximo vídeo. ¿Qué tal? Aquí estamos vamos a ver imágenes y fotos de Berlín del siglo XIX y principios del XX. Antes de empezar con esto tiene muchísima relación con el reseteo de la humanidad y con la otra humanidad imperial mundial que hablaba una sola lengua hasta los 1700, 1800, y luego venimos tú y yo, los supremos primitivos reseteados, en chozas con puercos y gallinas. Vamos a ver las fotos porque son cuestiones interesantísimas, porque Berlín, como sabéis, aquí está Charlottenburg 1915, pero Berlín, igual que el resto de Alemania,
muchas de estos supuestamente son fotos de finales del siglo XIX, 1880, 90 y principios del 20, hasta 1920. Pero todo esto fue construido mucho tiempo antes. Pero claro, si Alemania no existió sobre la tierra, porque eran ciudades-estado, igual que en Italia, y hablaban dialectos que se insultaban uno al otro y no se entendían. Esto es historia oficial. ¿Cómo construyeron todo esto? Y Berlín era otra capital imperial, igual que Moscú, París, Roma, Washington, San Francisco y todas las demás ciudades de América. Australia con Melbourne, Tokio en Japón, Beijing en China, porque todos tienen la misma estructura en cuanto a grandes, enormes edificios con torres que extraen la energía del éter y con cúpulas y con domos y con el uso de energía eléctrica para los tranvías. Me pregunto si pagaban impuestos, si pagaban dinero a las familias ricas Illuminatis como pagamos hoy en día, todo con impuestos, con dinero, o era energía eléctrica gratuita. Y me pregunto si este tipo de edificios enormes con ese estilo tan típico de las grandes ventanas y puertas y torres tal, les llaman Kirche. En este caso Kirche significa iglesia, pero es que la misma iglesia, mismo tipo de iglesia, están en Rusia, están en las Américas, en toda América, del Norte de América hasta Sudamérica, están en Australia, están en Europa, pero son sitios diferentes. Entonces mi gran pregunta es, ese imperio mundial, que ya sé que muchos critican, y dicen, ¿qué hablas tú de reseteos y de imperios mundiales? Que te vas en contra de la historia oficial. Ya sé que me castigan mucho a nivel intelectual los supremos académicos y listillos de habla hispana. Pero bueno, ahí está. Hay como ferrocarriles, ¿no?, para los tranvías y toda la energía eléctrica. Y nunca faltan estos grandes edificios que me pregunto, ¿tanto afán existía por dar gloria divina a Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, como os gusta muchísimo en Sudamérica, porque os deprimís demasiado? No es que tengan en contra, simplemente estoy diciendo una verdad absoluta, porque la clase pobre de Latinoamérica siempre va con eso de que vas en contra de Dios. Ya estoy un poco harto de este tipo de comentarios. Gruß aus Charlottenburg. Aquí está en Charlottenburg, que es este estilo típico con domos, cúpulas y con torres, y en la punta de la torre de arriba del todo hay una estatua, y luego está el triángulo con grandes columnas. En todas partes del mundo es lo mismo. Entonces Berlín será una capital imperial, parte del imperio. Aquí está la Bahnhof, que Bahnhof significa estación de tren, con el jardín zoológico que era el más grande del mundo y creo que lo sigue siendo. ¿Quién construyó todo eso? Y con este tipo de ferrocarriles, aquí el tren, fijaos, el puente y el tren por encima del puente de piedra y de metal, y la gente aquí, esto es ultra civilización, pero la gente primitiva de los 1800 que tenían puercos y gallinas, iban con sus chozas, construyeron todo esto, o fue construido por otra humanidad imperial y simplemente se quedó. Esto es una foto del fabulosamente extraordinario, ultra supremo definitivo zoológico, jardín zoológico de Berlín. Aquí está el hipopótamo, que muchos y muchas son hipopótamos, pero en fin, ahí es otro tema aparte. Y esto, que el zoológico de Berlín, si entras ahí dentro, se te caen las babas, porque dices, ¿quién construyó eso en los 1800? ¿Y con qué tecnología? Y era todo tecnología inalámbrica del éter. Ciertas cuestiones. Y aquí, en el mismo zoológico, te dices, esto tiene que ser la casa presidencial del Kaiser, la familia imperial. Pues no, es el zoológico de Berlín. Y aquí está, con electricidad, y se pagaban facturas, pero donde había centrales de producción eléctrica infinita, o era todo inalámbrico, gratuito, y por eso se prohibió luego en el siglo XX, para que seamos esclavos obedientes y no sepamos nada más. ¿Cómo cambió el mundo en poco tiempo? Estas son fotos que de 100 y poco años, y ahora hoy en día pues tenemos que pagar facturas así muy gordas. Straußenhaus es también en Zoologischer Garten, en el jardín zoológico de Berlín, que aquí sale la parte faraónica egipcia, ¿no? Que nunca he visto ningún faraón, pero ¿qué hace esto en Berlín? ¿Por qué? Entonces Egipto y Berlín se parecen mucho, tienen el mismo tipo de... Aquí, Blick vom Nationaldenkmal. Denkmal en alemán significa monumento. Y sé que es una vista real, esto no es ningún invento, esto es un sketch, ¿no? Un dibujo de la realidad. Muchas torres, fijaos, estas torres que abundan en todo Asia,
China, India y también América, las que todavía siguen en pie porque las han derrumbado, será porque extraían la energía del éter infinita electromagnética de todo el aire y había mucha industria y estos domos enormes y cúpulas, esto lo ves así, esto es igual, esas dos torres, América, Roma, Rusia, Australia, África por debajo de la arena, porque está todo ahí encubierto, Asia. ¿Quién construyó esto? Esto perteneció... por qué estos monumentos? Simplemente por dar culto a tu Dios preferido, porque obviamente según si eres cristiano o musulmán o a otro tipo de religión, das culto a tu Dios preferido, porque así somos las ovejas adoctrinadas. Aquí unos edificios enormes que siempre, esto miras aquí, esto es idéntico a Rusia y a América y a otros sitios. Aquí está tecnología con... Aunque a mí me parece mucho también el hecho de que este tipo de coches que se ven claramente que son primitivismos absolutos, tomaron las baterías eléctricas que ya existían de la otra manera imperial, las han puesto ya hasta coche eléctrico. Ya cuando vieron que las baterías no sabían cómo recargarlas o los listillos de los Rockefeller y los Rothschild cambiaron todo el sistema, como siempre lo hacen, para que seamos unos puñeteros esclavos. Y luego está aquí el tren. Esto es el tren, el tranvía, que de hecho los cables como que faltan y aquí cae sale algo de aquí. Esto recoge energía electromagnética del éter también, moviéndose. Me gustaría poder hablar con esta gente. ¿Y si esta gente eran zombificados? Que eran simplemente los primeros experimentos. No sé, lo pregunto. Esto es el Hochbahn, ¿no? Que también está el puente. Ahí está. Fijaos aquí, en el siglo XIX, finales del XIX, grandes edificios de metal y piedra con grandes puentes de metal. Esto hace falta industria pesada. Pero Alemania no existía. El hombre del bigote llegó mucho más tarde. Entonces significa que los alemanes, primitivismos absolutos de la época napoleónica, construyeron algo así cuando realmente se habla de que en Europa y en todas partes del mundo solamente había guerras y los hombres iban a las guerras y todo el mundo iba a la guerra porque guerra y pelearse es lo que nos enseña la historia. Entonces si tú te peleas mucho con tu vecino, te da tiempo para construir grandes puentes y trenes y tecnología. Y siendo Berlín una ciudad-estado, porque no existía el país como tal. Y esto es una iglesia, de nuevo, porque esto abundaban, porque muchos fueron destruidos, porque la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial fueron causas de reseteo, para que se resetee, para que tú ya no pienses. Pero me pregunto si tanto afán por la iglesia, por la religión, y si esto no era ninguna religión, era simplemente centrales del poder. Y tenían ese tipo de ornamentación para que sean bonitas, no como hoy en día que te asustas y tienes pesadillas cuando ves una central de poder. Tienes pesadillas también con tu bolsillo porque tienes que pagar mucha pasta porque la electricidad no es gratuita, aunque tenía que ser gratuita, pero como somos esclavos con certificado de nacimiento, pues no es gratuita. Y ya está. Esto se llama Electric Hochbahn, estación de tren eléctrica, pero ¿quién tenía dinero y pasta y energía y centrales de energía para que sea todo eléctrico? Pero cuando todo es gratuito en la atmósfera y se usa con el éter, es muy fácil tener todo eléctrico. Por eso abundaba lo eléctrico. Pero ¿por qué después nos dejaron 100 años en el siglo XX sin eléctrico y de repente ahora la gente compra patinetes eléctricos y coches eléctricos, pero pagando mucha pasta? Ya lo sé, ya lo entiendo. Si es que siendo un simple certificado de nacimiento deprimido, ¿qué puede hacer uno? Die Hochbahn-Katastrophe. Esto es la catástrofe de la estación de tren. Fijaos aquí que cuánta civilización, ¿no? Dejando a un lado la catástrofe que igual fue creada artificialmente, igual que pasó con los Zeppelines, que fue también creado artificialmente para que la energía libre del Zeppelin no abundara en el siglo XX y que luego nos convirtiésemos en esclavos pagando billetes de avión que ya no se puede viajar porque tienes que hacer tu test y te da positivo. Y esto es el 26 de septiembre de 1908, es cuando pasó la catástrofe. Fijaos aquí está el tren por encima de este enorme puente impresionante. Esto es ultra tecnología, civilización. Entonces los abuelos de esta gente que según la historia habitaban junto con los puercos y las gallinas y los aseos públicos al lado del sitio donde estaba el puerco en los pueblos, porque ibas allí a cagar y salía todo por un tubo, por un agujero, y se quedaba allí la rampa de basura que luego se usaba para plantar y para usar para la tierra. Entonces los abuelos de esta gente construyeron todo esto, o esto ya estaba ahí construido y simplemente a esta gente se le dio una administración para ver qué tal el experimento, y luego han visto que el experimento falla. Entonces pues ya sabes, aquí está la Hochbahnstation. También de nuevo es impresionante cuando ves que de hecho tú miras esto y es como miras
primitivismo absoluto, ¿no? Caballos cagando en la calle, tirando de carritos con madera. Y luego ves ultra tecnología moderna eléctrica, porque todo era eléctrico, como en Australia, que había 2000 trenes eléctricos en Australia en los 1890-1900. ¿De dónde, cómo, por qué, cuándo, quién lo construyó? Como que va fuera de sitio. Me da como que esta humanidad, primitivismo absoluto, no supieron administrar y siguieron usando la tecnología definitiva que quedó de los otros anteriores, pero también incorporaron el ultra primitivismo, ¿no? Porque igual fue incorporado intencionalmente. ¿Quién sabe si es que hay tantas mentiras? Yo entiendo que para los cultos académicos yo soy un rebelde que tendría que ser puesto en una esquina ahí castigado. Esto es también la National Denkmal en Victoria Park. Denkmal significa monumento. Kreuzberg, que también es der höchste Punkt Berlins, o sea, el punto más alto de Berlín. ¿No te gusta alemán? Tendrías que estudiar alemán. Y aquí está. No sé por qué esto se ve tan como central de poder, con estas formas igual que las catedrales, catodedrales, catode, energía electromagnética infinita del éter. Pero ya sé que es demasiado, esto es demasiada información. Ahí había tanta tecnología suprema por parte de esta gente que no tenían espacio. O sea, imaginaos, esto luego se quitó en el siglo XX. ¿Por qué? Porque tienes que usar coches con gasoil y con petróleo, porque hay que pagarle a Rockefeller y a Rothschild, porque si no se enfada el pobre hombre. Las ovejitas tienen que escuchar estos edificios enormes, ¿no? Que nunca se cansa uno de admirar. Esto era imperialismo mundial, porque América, Rusia, Australia, América del Sur, Europa, África también debajo de la arena, los países que acaban en Stan, ¿no? STAN, como Afganistán, Uzbekistán, todos tienen ese. También había una cuestión de esto, los Denkmals. Denkmal significa monumento. Monumentos de gente a caballo, que eran como los líderes, ¿no? Esto estilo griego o romano, pero era Berlín. ¿Por qué? Entonces la gente culta dice, no, es que se inspiraron en la cultura greco-romana de hace 2000 años, pero hubo tantas guerras, ¿quién tenía tiempo de hacer arte? Bueno, no sé, es que a la gente le gusta hablar tonterías. Aquí la Galería Nacional, que tú miras esto y dices, por los dioses de la creación humana, central de poder eléctrica así, y además con otras cuestiones. No es que los domos, un afán por el domo. Igual los domos estos de aquí que siempre vemos son en representación al domo enorme que tenemos por encima. Como todo tiene que ver con energía y electromagnetismo, pues no me extrañaría. ¿Y sabéis, os acordáis de que hablé de esa bañera rusa de San Petersburgo en el otro vídeo? Pues también hay una aquí en Berlín, en Lustgartenseite, que es el domo. Bueno, están aquí los domos y tal, y los monumentos, pero está esto aquí. ¿Por qué? O sea, esto no creo yo que sea para que la gente se bañe durante el verano, porque era pecado universal mostrar un poquito de piel en la calle. Pero y si esto es una cuestión industrial que ahí se quedó y la gente simplemente no sabía qué hacer con ella y simplemente pues dijeron, bueno, ya está, ahí está. ¿Cómo se creó esto? O sea, ¿con qué tipo de industria nacional ultra definitiva? Que esto seguramente es granito o mármol de la más alta calidad. ¿Y cómo? ¿Y con qué maquinaria? A mano, seguramente los alemanes a mano, como no se entendían con el vecino, decían, vamos a hacer esto porque para que el vecino de allí de Bavaria se quede tieso con envidia. Berlín Domo, aquí dentro, que el nivel de detalle de este tipo de cuestiones y además el órgano, fijaos aquí, the organ, igual que el órgano, los órganos, ¿no? ¿Cuál era el fin de estos órganos? ¿Era un fin religioso porque la gente tenía ese afán por la religión o eran ondas vibratorias que causaban bienestar en la población? Luego, ¿por qué creéis que los órganos todos fueron chatarra después, ¿no? De repente ya no estuvieron en uso? ¿Por qué? Porque igual tenían demasiado cosas buenas para el cuerpo humano. Aquí está en Berlín, el domo también. Y cuánta tecnología. De nuevo, aquí esto seguramente, no sé si esto era petróleo o era eléctrico, porque la electricidad, había cargas, estaciones de carga eléctrica. Y esto en la Friedrichstraße, que esto es idéntico a América, en Nueva York y en San Francisco, idéntico. Por tanto, pues, un momento. Tenía un teléfono aquí, pero siempre me dan como spam, no sé de dónde. Vamos a seguir con esto. Sí que se parece mucho a América
y a Europa, pero América, ¿qué tiene que ver América con Berlín, no? En el siglo XIX, principios del XX. Idéntico en las calles de San Francisco que sufrieron el terremoto, que no fue terremoto, sino que fueron bombas, pero bueno, en fin. Aquí está en Berlín también este tipo de edificios, que es idéntico a otros edificios del mundo. Es que me quedo tieso, no sé qué decir. Ya sé que esto es demasiado para cerebritos adoctrinados. Y sí, das Herrenhaus, que de nuevo, columnas, estatuas, igual que en Rusia y América y Australia y otras partes, y el típico triángulo, ¿no? Y tanto detalle, es fascinante. Ahí está. Luego las columnas estas que también tienen este águila y este tipo de diseño que hacen referencia a cuestiones energéticas también. ¿Por qué tanto afán en representar esto? Mucha civilización en Berlín. Berlín, capital imperial. Aquí está, fijaos. Cuánta belleza. Parece que estamos en la World Expo de Chicago en América o en Rusia o en otras partes del mundo. Que de nuevo, yo dudo mucho este tipo de tecnología suprema, definitiva, ultra avanzada. Una pena que el caballo no tiene que ir al baño. Y con esto, como que esto fue construido por otros humanos de antes y esto está fuera de lugar. O sea, esta nueva humanidad era demasiado primitiva para construir algo así. Y sus padres y sus abuelos. Ahí está. Es muy fácil cuando vienes y te pones tu culito dentro y no tienes que trabajar nada, ¿verdad? Si es que Berlín, Schloss. Schlossbrücke. Fíjate, el Schloss. Aquí está, estatuas de ángeles y otro tipo de cuestiones, tecnología de motor eléctrico con tecnología primitiva y grandes domos. Pues sí, fascinante. Vamos a ver otra foto aquí también de nuevo. Schloss Nationaldenkmal, monumentos igual que en Rusia, igual que en América. Y seguramente en los cielos también había zeppelines y tecnología voladora, pero luego se quitaron en las fotos para que la gente como tú y como yo no flipemos demasiado porque la historia reseteada. Grandes monumentos que me siento como un piojo en comparación a esto cuando lo miro y los detalles y cómo se construye esto, con qué tecnología y quién lo construyó. No hay fotos de construcción y estos monumentos de animales gigantes y otra humanidad, chaval. Es que son otras humanidades que habían antes. Y esto, otra foto también. Nunca me cansaré de esta bañera, ¿sabes? Esta bañera que no sé qué tipo quiere entrar aquí. Además, este tipo de monumentos que siempre sale un líder supremo en caballo con este tipo de formas. En fin, y los domos. Me quiero decir, es que ves esto de Berlín. Y esto, los interiores, ¿no? Que dices tú, por las creaciones más selectas y definitivas. No sé ni por dónde tomarlo. Y los chandeliers, ¿no? Y como dicen los franceses, y las puertas, y las columnas, y las esculturas, y los detalles milimétricos. Me quedo... bueno, y esto. Aquí supuestamente es una chimenea. Y un intelectual definitivo universitario académico y tu primo dirá que aquí se ponía leña para fuego, pero ¿tú realmente crees que en una habitación como esta se va a poner aquí leña en qué? En un metro cuadrado que ni hay espacio, porque esto realmente está sólido, no hay espacio para leña. No, esto era porque aquí era energía por radiación positiva, electromagnetismo positivo, inundaba por eso se permitían tener grandes techos y grandes salas, porque mediante radiación positiva llevaba el calor y la luz en todas partes. Tú pones aquí leña y con humo y te quedas frito. Esto es el Palacio Real. Por cierto, entonces, ¿cómo calentaba? Por ejemplo, aquí había pinturas, había candelabros, había todo tipo de materiales que podían fácilmente prender fuego. Además, no había espacio aquí dentro para poner leña, si es que no hay ni protección. Nadie en su santo juicio pondría ahí leña para quemar. Pero cuando vas con tu profesor académico ultra definitivo supremo que lleva su sueldo del Ministerio de Educación, dirá, no, es que tienes que escucharme a mí porque yo digo la verdad suprema porque lo he leído en un libro que me lo dejó Rockefeller y Rothschild, la familia Illuminati. Pues ya está, bueno, pues ya te lo dices, por listo. Allí se pone leña para fuego y se prende y luego pues toda la familia real de todo el palacio se calienta con un poquito de leña allí en la esquina. Pero si hablas de radiación electromagnética positiva mediante ondas, no, eso es demasiado complejo, no, tú eres tonto, no tienes que hablar de eso porque tú has leído demasiada conspiración. Pues ya está, yo me callo porque no quiero ser castigado más de lo que me castigan ya. Y listo, ¿qué te parece Berlín, de la capital imperial? Y si la puedes comparar con las demás fotos que he mostrado de otras partes del mundo, de este cráter, pues te puedes imaginar referente al reseteo. Ya no hablo más porque seguramente ya me dirás qué cansino que eres. Hasta el próximo video.